ese momento trabajaba en tribunales. Incluso era secretario gremial en tribunales, acá en Santa Fe. Y una de las dos abogadas, Nilsa Urquía, trabajaba en la órbita del Poder Judicial. En ese entonces era el registro de la propiedad, que pertenecía al Poder Judicial, ¿no es cierto? Estaba en otra dependencia afuera digamos, del edificio, donde funcionó un diario en una época. Ahí trabajaba. Y la otra chica era Marta Samaro, que era periodista. Las dos eran abogadas, una periodista y la otra empleada del tribunal. Y vivían juntas. Yo las conocía muy por encima. A Nilsa la conocía porque concurría a las asambleas, o sea, he tenido a lo mejor alguna conversación muy por encima. Y a Marta la conocía por intermedio de amigas de ella, más que nada. El expediente sí, yo lo tuve, ¿no es cierto?, para escribir la novela. Después podríamos así un poquito ahondar en ese tema, el de la novela. Y bueno, fue muy difícil encontrarlo al expediente, pero eso fue mucho tiempo después. En aquel momento lo que se sabía, yo personalmente no las vi, así que no te puedo decir, simplemente por comentarios, que las habían secuestrado en un operativo muy grande. Ellas vivían para el norte, Boulevard para el norte, creo que en esa zona de donde está el Colegio Berna, por ahí hay una serie de callecitas que dan vueltas, es bastante intrincado, ¿no? Y que todo desemboca en una plazoleta. Ellos vivían por ahí. Mirá, las encontraron en un arroyo, Cululú, cerca de Esperanza. Estaban con el rostro, lo que se llama momificado, o sea que únicamente tenían libre la nariz. O sea, con gasa y venda le habían hecho como una cubierta, lo que se llama una momia, ¿no? Se le dice. Digamos, el dictamen del forense fundamentalmente habla de la muerte por inmersión, de manera que las llevaron vivas, o sea, las metieron en un auto, fueron, con el auto están las huellas en el expediente, aparecen las huellas de dos autos, incluso están las características de uno de los autos, por ejemplo, que tenía una goma a la izquierda trasera lisa, el dibujo, una serie de cosas. Habían bajado de la carretera por una senda, llamémosle, hasta la orilla. Y ahí la han muerto. Curiosamente, y realmente no te puedo dar la razón, yo no pensé en escribir una novela hasta el año 1983. Y me acuerdo bien porque estaba en Buenos Aires, se presentaba un libro mío en una editorial que también presentaba un libro de un escritor peronista. Al salir de allí, con gente amiga, dije, voy a escribir
creo que me preguntaron qué estaba escribiendo. Dije, no, pero el próximo libro que escriba va a ser sobre las abogadas que ahogaron en Santa Fe en el 74. Habían pasado 9 años. Bueno, a partir de allí, entonces, yo me puse a investigar, digamos, todo. Primero quería ver expedientes. Yo tenía, digamos, todo lo que te acabo de contar, que había recibido en directo, pero eran todas impresiones, ¿no es cierto? Del día, por ejemplo, cuando las velaron, cuando le velaron sobre todo a Marta Samaró, que es de acá, porque Nilsson Urquidy era familia de Córdoba, y que ellos la llevaron a un pueblo en el límite de Santa Fe con Córdoba. Y en el velorio de Marta fue muy poca gente, mucho temor. Yo no fui. En una primera lectura de expediente es que no se ha investigado absolutamente nada. O sea que la labor del juez de instrucción, que en este momento no es magistrado de los tribunales, pero tengo entendido que trabaja en la profesión, no investigó absolutamente nada. Es decir, más que nada te da la impresión como que querían averiguar si las dos abogadas pertenecían a alguna célula terrorista o guerrillera, pero no para averiguar quién las había secuestrado y matado. De eso, es decir, lo primero que te daba que surgía de las páginas de ese expediente, del que yo más recuerdo son las fotos de esas muertas, vendadas y, digamos, como momificadas, ¿no?, la cabeza. Pero también recuerdo eso. Prácticamente, si bien no tengo las pruebas, ¿cierto? Las pruebas quizás no se tengan nunca. Lo que ocurre es que cuando una instrucción, eso vos debes saberlo muy bien, no se hace bien, pero todo lo contrario, directamente se hace para no descubrir nada, después es muy difícil tratar de encontrar todos esos cabos que evidentemente se perdieron, ¿no es cierto? Y acá en este caso, te vuelvo a reiterar, y vuelvo un poquito atrás, cuando yo dije que iba, o me dije a mí mismo que iba a escribir esa novela, traté de encontrar el expediente, me resultó muy difícil, encontré incluso hasta resistencia como por parte de empleados que no tenían nada que ver con el tema, ¿no? Creo que antes te dije que uno de esos empleados había dicho, pero eras comunista, como diciendo, ¿cómo te vas a meter a investigar una cosa que fue bien, que estuvo bien, porque como eran comunistas, es lo que quiso decir, evidentemente. Y bueno, el expediente no estaba en ningún lado, es decir, no estaba en el juzgado que tenía que estar, no estaba archivado, no estaba en el casillero. Yo la escribí y creo que recién me di cuenta cuando la publiqué, cuando salió publicada, porque incluso hubo algunas manifestaciones que me llegaron de parientes de ellas, ¿no? Porque en una parte de la novela yo pongo que a nadie le importó, que a la sociedad no le interesó para nada, el Poder Judicial no investigó, la sociedad no se metió, como que querían olvidarlo, ¿no? Incluso ni los parientes hicieron nada. Creo que por ahí decía algo así, ¿no es cierto? No es textual, no me acuerdo. Pero ese era creo que el clima o la cuestión por la cual se suscita esta especie de conflicto, ¿no? De que me llega la versión de que un hermano de una de ellas quería hablar conmigo, yo dije que yo no tenía ningún problema en hablar con él. Después no se hizo esa reunión. Entonces creo de que a mí lo que me llevó a escribirla fue
Y que evidentemente fue un caso que me conmocionó, ¿no es cierto? Quizás porque fue el primero que yo había visto con esa magnitud, ¿no? Y gente a lo mejor que si bien no eran amigas, pero que estaban cerca, estaban en el ámbito en que yo estaba. Y como que me quedó una impresión de una desprotección de lo que había pasado con respecto a que no se investigara lo que les habían hecho. O sea que como que había algunas cosas que había que investigar y otras que no importaban. Y esta era una de las tantas, bueno, debe ser la única, por supuesto. Y yo un poco lo que también quería mostrar era qué pasaba con o sea, yo me preguntaba, durante todos esos años de plomo, previo y luego con el proceso, ¿qué hacía un periodista? ¿Qué podía ser un periodista? Yo trataba de imaginarme. Entonces, hago este personaje que pues, algo mío tiene, pero no soy yo. Es un personaje, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué hizo este hombre, que es el personaje de la novela que se llama Asensio, durante todo ese tiempo? Y no hace nada. Sobrevive. Tiene miedo, ¿no es cierto? Entonces se refugia en la literatura, lee cosas, fabula cosas, vive, o sea, trabaja como en un nivel completamente irreal, que sería la realidad aparente, pero para él eso no es real. La realidad de él es la irrealidad, es la fantasía, o sea, lo que está por abajo, lo que él lee, lo que él se cree que es, lo que él fabula con las mujeres, las relaciones que él tiene con sus mujeres reales, pero que es como una novela en sí misma, ¿no? Y eso le sirve para, digamos, munirse de una capa protectora, que hace que no sienta dolor. Pero ¿qué ocurre? Entonces ahí viene el conflicto en la novela. Regresa del exilio, un amigo de él que también era periodista, escritor, y le dice que quiere escribir una novela sobre el caso de las abogadas. Es una novela dentro de la novela, sería. Claro. Y bueno, entonces él, como él es periodista, y está trabajando como periodista, el otro le pide que lo ayude en la parte investigativa. Entonces él dice, bueno, sí, y acepta. Entonces empieza a investigar. Y como empecé a investigar, que sería la investigación que hice yo, de ir al tribunal, de lograr el expediente, porque yo lo logré, el expediente real, lo tuve en mis manos, porque me lo facilitó una persona del tribunal. Y bueno, entonces luego ahí se involucra, se va involucrando. O sea, si bien él dice, bueno, yo lo único que hago es darte los datos concretos, yo te voy a decir dónde está el expediente, si puedo te lo consigo, una copia, lo que sea, pero él se va involucrando. Mira, a mí lo que me llevó a esto fue un compañero del Litoral, de cuando yo trabajé en el 67, trabajé de 65 a 68, que se llama Ritbo, Colino Ritbo, y creo que ahora está en Rosario hace tiempo, no hace más periodismo. Y él un día me traen las novelas completas de Chandler. Yo no leía para nada la novela policial, aparte consideraba que era un género menor. Así que todo lo que yo defiendo ahora, en aquel momento estaba en la otra, del otro lado. Y entonces me dice, mira, lee esto porque es una cosa increíble, te va a gustar. Y bueno, la verdad que me gustó mucho. Me di cuenta, pues yo ya escribía y tenía algunos libros publicados, me di cuenta de que con mi forma podía meterme más dentro de la realidad. Bueno, vaya, no de manera simbólica. Vaya si la actualidad está poblada de esos hechos, ¿no? Claro. Hoy en día, claro. En realidad. Entonces pensé, por supuesto, no voy a escribir acá un detective a los Chandler, porque no existen. Pero sí meterme, digamos, en la realidad nuestra, ¿no? Bastante conflictiva.